Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver un tipo de problemas específico que es cuando tenemos una cantidad o un porcentaje y queremos ampliar esa cantidad o ese porcentaje. Hablamos de aumentos porcentuales. El tipo de problema es de aumentos porcentuales. En el siguiente veremos disminuciones porcentuales. Entonces, vamos a distinguir dos casos y esto es muy importante que nos hagamos bien con estos dos casos. Partimos de una cantidad en el primero de ellos, vamos a partir de una cantidad inicial y queremos saber cuál es la cantidad aumentada. Vamos a partir de un número que conocemos y aumentando ese número nos van a pedir cuál es o cuál es el porcentaje que supone. Un ejemplo de ello. Tenemos un aparcamiento en un centro comercial que tiene 180 plazas. Actualmente, inicialmente, tiene 180 plazas. Pero resulta que se va a reformar aumentando su capacidad en un 20%. Es decir, que si 180 plazas era el 100%, si le sumamos un 20%, vamos a irnos al 120%. 100 de lo que teníamos antes, más 20 que vamos a tener de nuevas. ¿Vale? Ese sería un poco el concepto de la idea. Y ahora, nos piden, ¿de cuántas plazas dispondrá después de la obra? Pues resulta que esto podemos resolverlo también de varias formas. La primera de ellas, si le sumamos el porcentaje. Sabemos que si le vamos a ampliar un 20%, vamos a tener un 100% inicial más un 20% adicional que vamos a tener después de la obra. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues calcular ese 20% y sumárselo al número de plazas que teníamos previamente. Si calculamos el 20% sobre las plazas iniciales, sería el 20% de 180. Ya hemos visto en el vídeo anterior que para calcular el 20% de 180 multiplicábamos 0,2 por 180. También podemos decirlo, deduciéndolo, que si el 10% de 180 es 18, pues el 20 será el doble. El doble de 18 es 36. O multiplicar esto directamente y nos salen 36 plazas. 36 plazas es ese 20% adicional que se van a ampliar. Es decir, que el número total de plazas al final, la cantidad, señalamos aquí, cantidad aumentada, sería igual a 180 plazas, vamos a ponerlo bien, ponemos ¿de cuántas plazas dispondrá? Se dispondrán, y hacemos la suma, se dispondrán de 180 más las 36 adicionales que estamos construyendo, que esto sería un total de 6 por un lado, 11 por otro, me llevo una, 216. Serían 216 plazas. ¿Vale? Esto sería como una suma de porcentaje. Luego también podríamos hacerlo como proporciones. Como proporciones sabemos que tenemos una parte inicial y otra que corresponde. Es decir, que si de 100 plazas tenemos, o 100... Luego una segunda parte o una segunda forma de poder hacerlo sería por proporciones, haciéndolo como hemos hecho anteriormente con regla de 3. Sabemos que inicialmente tenemos 180 plazas que corresponden con el 100% de las que disponemos ahora mismo. Si vamos a ampliar en un 20%, un 100 más un 20 serían un 120%. Es decir, que si queremos saber qué cantidad de plazas tendremos luego, eso hará corresponder con un 120%. Es decir, 180 es a 100, como x es a 120. Esa x va a ser igual a la multiplicación de la diagonal que tenemos aquí, 180 por 120 y dividido entre 100. Eso podemos reducirlo dividiendo entre 10 y dividiendo entre 10 y de nuevo dividiendo entre 10 y dividiendo entre 10. La multiplicación que nos queda sería 18 por 12, que son 216. Evidentemente, al igual que salía en el caso anterior. ¿Vale? Y la forma más rápida sería la siguiente. Si estamos aumentando un 20%, quiere decir que al 100% que tenía inicialmente le estoy sumando un 20. Si lo ponemos en forma decimal, sabemos que el 100% corresponde con 1. Y sabemos que el 20% corresponde con 0,20. Es decir, que si queremos calcular el 120% de algo, de lo que sea, lo que habrá que hacer será multiplicar
por la suma de esos dos. Es decir, habrá que multiplicar por 1,20. Si queremos ampliar un 50%, pues habrá que sumar por 1, más lo que le añada ese 50%. Si queremos saber cuál sería la cantidad aumentada en un 5%, solo en un 5, sería 1,05. El 1 de lo inicial, siempre este 1 que señalamos en rojo, sería el 1 de la cantidad inicial, y lo que señalamos en lila sería ese porcentaje que estamos aumentando. En nuestro caso sería el 20%. Así que para saber cuál es la cantidad aumentada, multiplicaríamos 1,20 por 180, que de nuevo nos vuelve a salir 216 plazas. Esas serían las tres formas de hacerlo. Esta pongo forma rápida porque realmente sería simplemente multiplicar por un porcentaje, ¿vale? Y ahora vamos a ver el mismo problema pero a la inversa. Supongamos que no conocemos las plazas que había anteriormente. Nosotros hemos llegado a una ciudad nuevos y vemos que ese aparcamiento tiene ahora 216 plazas. Y alguien nos dice, bueno, pues este aparcamiento se amplió un 20% en su día. Claro, para llegar al 20% que se ampliara hemos llegado hasta las 216. ¿Cuántas había anteriormente? Ese sería el problema, el planteamiento. Entonces, un aparcamiento de un centro comercial, después de haber aumentado un 20% sus plazas, tiene un total de 216. ¿Cuántas plazas había en origen? Pues podemos hacerlo también como un porcentaje, podemos hacerlo con forma rápida o podemos hacerlo también con proporciones, al igual que arriba. Si esto lo expresáramos como una fórmula general que nos va a valer para el siguiente ejemplo que tenemos preparado, sería el aumento porcentual, el porcentaje aumentado multiplicado por la cantidad inicial, vamos a poner cantidad inicial, tiene que ser igual a la cantidad final. Nos quedamos con esta fórmula que nos va a servir para hacer el siguiente problema. Repetimos, el porcentaje multiplicado por la cantidad inicial nos va a dar la cantidad final. Este por este nos quedaría la cantidad final. En el siguiente ejemplo, partimos o vamos a saber cuál es primero la cantidad aumentada y vamos a querer llegar a la inicial. Recordamos que en el ejercicio anterior era al contrario. Partíamos de la inicial y queríamos saber cuál era la aumentada. Bueno, pues ahora en este ejercicio nos dicen que un aparcamiento de un centro comercial, después de haber aumentado un 20%, después, es decir, la cantidad aumentada, la cantidad posterior, va a ser un total de 216 plazas. ¿Cuántas plazas había en origen? Eso es lo que me están preguntando ahora, que sabiendo que al final hay 216, ¿cuántas había al principio? Bueno, pues esto, la forma más rápida de resolverlo, no sería calcular el 20% de 216 y restárselo, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. 180 sí podíamos calcularle el 20%, pero si ahora calculamos el 20% no sería de 180, sino de 216 y por tanto el porcentaje que estaríamos calculando sería mayor de lo que corresponde. Volvemos a la fórmula que tenemos aquí arriba. Porcentaje por la cantidad inicial es igual a la cantidad final. Nosotros anteriormente conocíamos, lo voy a poner por aquí arriba, conocíamos el porcentaje y también conocíamos la cantidad inicial. Es decir, que para calcular la cantidad final simplemente había que multiplicarlas entre sí. En este caso, partimos de la cantidad final y lo que conocemos es este dato. El que nos falta sería la cantidad inicial. Vamos a señalar en rojo cuáles conocemos y en lila cuál no conocemos. Conocemos cuál es el porcentaje, ya que he ampliado un 20%, y conocemos la cantidad final, que serían 216 plazas. ¿Cómo se calcula entonces la cantidad inicial? La cantidad inicial, que la tenemos aquí como incógnita, si la despejamos, tendríamos que pasar ese porcentaje al otro lado dividiendo, ¿de acuerdo? Es decir, que la cantidad inicial, vamos a ponerlo en azul, la cantidad inicial debe ser igual a la cantidad final, 216, entre el porcentaje aumentado. El porcentaje aumentado lo ponemos como antes, como 1,20. Y ese 216 entre 1,20 evidentemente nos va a dar 180 plazas, al igual que hemos visto en el caso anterior. Resumiendo, si queremos partir de la inicial para calcular la final o la aumentada, entonces lo que haremos será multiplicar
por el porcentaje ampliado. Si es un 20% más, pues por 1,20. Si es un 70% más, por 1,70. Si es un 2% más, por 1,02. ¿De acuerdo? Y si es al contrario, si queremos partir de la aumentada y queremos llegar hasta la inicial, saber cuánto tenía en inicio, entonces lo que haremos será lo contrario, dividir la cantidad entre el porcentaje ampliado. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, en problemas de tantos por ciento de rebaja, sabiendo que esta prenda vale ahora X, pues cuánto valía antes si le han rebajado un tanto por ciento, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ya con esto terminamos el vídeo. En el siguiente vamos a ver lo mismo, cantidades, en este caso disminuidas, cantidades que estamos restando en lugar de sumando.